Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de Morada Noticias. Ya me va invadiendo la nostalgia porque vamos a despedirnos de ustedes por 3 semanas en nuestro cambio de temporada para regresar con un noticiero mucho más cargado de investigación, de información sabroseada, de buen humor, de crítica desenfadada, de literatura, de cuentos, de historias y todas esas cosas bonitas que componen el noticiero de Casa Morada, porque les recordamos que somos un colectivo que trabaja en red, entonces no solamente estamos acá detrás haciendo este producto para ustedes, sino que también está una juntanza maravillosa de Latina Estéreo, Universo Centro, Casa de las Estrategias, Bajo la Piel de Medellín y Editores de Ciudad, un montón de gente que le cree al periodismo independiente y que además necesita que esta ciudad tenga otro correlato. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro episodio del 9 de julio de 2020. Mañana, 10 de julio de 2020, acabamos esta segunda temporada de Morada Noticias. Les agradecemos muchísimo por haber estado acompañándonos en estos 6 meses de emisión y les contamos que regresamos de nuevo al aire el 3 de agosto de 2020. En un día como hoy les hablaremos de Sabia Salud, por supuesto, porque en medio de esta pandemia hay que hablar de las EPS y también contarles que pese a que en 2019 mejoraron las finanzas de este EPS departamental, sigue teniendo un déficit cercano a los 800 mil millones de pesos, lo que podría afectar a sus 1.700 millones de usuarios regados por todo el departamento de Antioquia. Además, el sindicato del SENA convocó a una caravana hoy a las 8:30 de la mañana que salió desde la sede de Pedregal y llegó hasta Calatrava en Itagüí para exigirle al director nacional, Carlos Mario Estrada, que frene el proyecto de virtualización que se adelanta con grandes multinacionales y ellos dicen que puede ser la entrada a la privatización del SENA. Además, en la emisión de hoy tenemos que hablar un poco más de paz, porque no solamente tenemos noticias, actualizaciones informativas de lo que está pasando con los excombatientes del ETCR de Ituango, los exguerrilleros de las FARC que se desmovilizaron en esta zona, pues van para Mutatá, porque recordemos que por los enfrentamientos de grupos delincuenciales en el Bajo Cauca, pues están amenazados de muerte y ya han asesinado a muchos. Entonces se fueron de ese ETCR, van para Mutatá y además de eso Juan Pablo Pineda nos trae hoy actualizaciones de qué va a pasar con ese panorama en la pandemia. Y regresando al escenario local, de nuevo tenemos un ultimátum de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Alcaldía de Medellín. 10 días hábiles tienen para presentar el informe sobre los cuerpos de 108 personas desaparecidas, posiblemente en medio del conflicto que sufrió la Comuna 13 hace más o menos 18 años. Como todos los jueves, vuelve la columna de Camila Uribe de Casa de las Estrategias con su perspectiva de conexión académica, reflexionando un poco sobre cómo seremos post pandemia cuando todo esto acabe. Hoy Juan Camilo Álvarez Lema en Los Deportes Sin Deportes nos habla del escándalo del FIFA Gate y la sanción que le interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio de 18 mil millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol. En nuestras conversaciones de esquina de hoy, las últimas de esta temporada de Morada Noticias, los editores de ciudad nos hablan de viajes y a dónde les gustaría ir después de esta pandemia. Y para terminar, un homenaje a Rosita Turizo, la primera mujer en ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que murió ayer a sus 90 años. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y quiero comenzar saludando a Yorani Alzate, quien nos tiene noticias de qué está pasando en la Universidad de Antioquia, porque no solamente han pedido matrícula cero desde la virtualidad, sino que sus estudiantes ya se movilizaron presencialmente. Yuri, buenas tardes.
Hola, hola Laura, un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para David que nos acompañará el día de hoy y obviamente un saludo súper especial para todos nuestros oyentes y de nuevo gracias por estar ahí sintonizándonos, gracias por estar ahí escuchando este noticiero tan parchado. Comienzo pues contándoles que ayer 8 de julio algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia iniciaron un campamento humanitario en las afueras de la portería de la avenida Ferrocarril. 4 de ellos entraron a huelga de hambre. Esta manifestación la están realizando con el objetivo de exigir matrícula cero para todos los pregrados de la institución sin importar el estrato socioeconómico. Ellos comenzaron a la 1:30 de la tarde. En un principio se tenía como propósito realizar el campamento dentro del campus universitario, pero la administración no permitió el ingreso. Hablamos con una de las huelguistas que prefirió no dar el nombre y nos contó que a esa hora se negaron a cualquier interlocución y se llamó a la fuerza pública. Una de las estudiantes logró entrar al campus y fue quien inició a la 1:30 la huelga de hambre. Momentos después se unieron los demás. Eso nos dijo la estudiante a las 3 de la tarde que nos comunicamos. La huelga es una acción pues que ya inició y no la pensamos levantar hasta que logremos las exigencias que estamos pidiendo pues como por medio de esta acción. A la UDA en este momento la única exigencia que le tenemos es que nos deje ingresar a hacer la huelga de hambre, que nos deje estar en un territorio seguro para realizar la huelga de hambre. Es la única exigencia que le tenemos a la UDA. La gobernación, el gobierno local y el gobierno nacional le tenemos la exigencia de matrícula cero para todos los estudiantes. La universidad ya asume esta matrícula para estrato 1 y 2, entonces que los otros estratos no tengan flexibilidad sino gratuidad en su matrícula, y es como es la exigencia que tenemos principalmente. Y además a la administración también le estamos pidiendo que las reformas de estatuto que se están haciendo se hagan con participación directa del estudiantado. En horas de la noche, Morada Noticias se volvió a contactar con ella para indagar cómo iba la situación y nos estableció que aún estaban afuera del campus con acompañamiento de personería y derechos humanos. No nos dejaron ingresar, pues el rector lo que hizo fue plantear de entrada pues como que no había pues como esa posibilidad. Intentamos dialogar con varios como entes, pero pues se cerraron en eso. Nosotros habíamos alcanzado pues como a tener la puerta abierta, entonces lo que hicimos después fue una interlocución por medio de personerías para cerrar la puerta, que era lo que estaban pidiendo, pero que nos dejaran con garantías de seguridad para nosotros quedarnos en la portería. Pues hay fuerza pública pendiente, disponible cerca, nos pusieron a disposición los contactos de personería y la UPJ, que es como la Unidad Permanente de Justicia que está cerca, va a hacer unas rondas cada tanto. Los vigilantes tampoco cerraron pues como la puerta con candado y están también como pendientes. No tenemos las mejores condiciones y las que quisiéramos tener para estar adentro, pero sí se pudieron entablar negociaciones para esas condiciones. Consultamos con el equipo de prensa de la Universidad de Antioquia y de la Secretaría de Seguridad de Medellín y ambos establecieron que hasta el momento no hay pronunciamiento. El último reporte que tuvimos de los y las estudiantes fue a la 1 de la mañana. Nos informaron que a esa hora ya se comenzaba a deteriorar la salud de una de las huelguistas y denunciaban que hasta el momento ni la administración municipal ni las directivas de la universidad habían enviado personal para realizar las valoraciones médicas. Por otro lado, saludo a Juan Pablo Pineda con la noticia que probablemente es más importante para Medellín hoy, y lo digo ¿por qué? Porque la memoria para nuestro pueblo, para evitar las futuras violencias, es muy importante. Veíamos el año pasado en la audiencia de la JEP, cuando vinieron acá a Medellín por primera vez, que la alcaldía de Alonso Salazar había contratado un estudio para investigar quiénes podían ser las personas desaparecidas en medio del conflicto que sufrió la Comuna 13 a principios de este siglo XXI. Sin embargo, ese estudio jamás se había conocido, nunca se había desengavetado, y gracias a la audiencia que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz el año pasado, nos enteramos de su existencia. Desde entonces, este ente judicializador le está pidiendo a la alcaldía que responda por nuestros desaparecidos. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Lau, qué chévere volver a saludarte después de un día de convalecencia. Un abrazo grande, también un abrazo y un saludo especial para Yurani, para todo el equipo de casa, para Juanjo, un abrazo allá en su hogar, y pues obviamente para mi amigo ese, quien no puede faltarle el saludo y el abracito. Hoy vamos a empezar hablando de una pequeña orden que le volvió a dar la JEP a la alcaldía de Medellín. 10 días hábiles le dio la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a la alcaldía de Medellín para que presente información sobre los cuerpos de 108 personas desaparecidas,
posiblemente en medio del conflicto, que estarían en la Comuna 13. Ya a principio de este año, la JEP había ordenado a la alcaldía y a otras entidades del Estado, abro comillas, desarrollar las acciones necesarias para consolidar la base de datos de víctimas e identificar y contactar a los familiares para informarles el desarrollo actual del proceso de búsqueda. Cierro comillas, lo que debía traducirse en acciones precisas y concretas que promuevan o faciliten los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna y la participación de las víctimas. Escuchemos a Diego Herrera, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social. Que efectivamente hay un compromiso de encontrar, de hallar, de localizar a las víctimas de desaparición forzada en Medellín y particularmente en lo que atañe a la Comuna 13, pero también el significado y los registros que tiene el Jardín Cementerio Universal. Un segundo aspecto que hemos venido planteando y que en eso coincidimos con los requerimientos de la JEP es en ese universo de víctimas que ellos tienen y el universo de víctimas que tiene la Alcaldía de Medellín, poderlos cruzarlos y poder identificar frente a aquellos cuerpos identificados hallados cuáles coinciden con los registros y los hallazgos que hoy tiene el universo de víctimas que tiene la Jurisdicción Especial de Paz. Un tercer elemento es encontrar los familiares de esas víctimas de desaparición forzada. Según el auto de la JEP, la alcaldía debe precisar si 83 cuerpos que señaló haber identificado y entregado a sus familiares entre los años 2016 y 2019 efectivamente corresponden a víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 y los fundamentos que sustentan dicha afirmación. Hablamos con Manuel Antonio López, rector del Colegio Eduardo Santos y quien ha trabajado con el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna, quien nos contó que desde la administración Fajardo se ha desconocido el tema de las víctimas por las diferentes alcaldías de la ciudad. Igualmente, nos indicó que las búsquedas han sido presionadas por diferentes organizaciones sociales. Gracias al trabajo de los movimientos de víctimas, Mujeres Caminando por la Verdad, por ejemplo, al trabajo de la Corporación Jurídica Libertad, al trabajo de los colectivos por la verdad. Todas estas organizaciones que se fueron dando en la comuna fueron documentando los distintos casos y se llegó a la conclusión, no de 108, sino de alrededor de 300. ¿Qué se reconoció posteriormente en las investigaciones con la misma fiscalía y demás? Bueno, por lo menos dijeron, sí, podemos hablar de 100, 110, 120 casos, de los cuales se puede hablar de que son desaparecidos en medio del conflicto. López nos dijo que la JEP le ordenó a la administración de Federico Gutiérrez que presentara un informe sobre búsqueda de desaparecidos en la comuna, informe que no fue profundo. Terminando esa administración, dicen que sí, que van a hacer los esfuerzos y igual sucede con la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia que terminó. Solo al finalizar se preocupan por decir, oiga, es que hay que presentar un informe a la JEP, es que la JEP nos dio unos tiempos perentorios y en ese informe lo que dicen es que sí, que están haciendo todo lo posible. El informe que entregó la administración anterior da cuenta de eso. Es un informe en el cual pudimos asistir a algunas de las organizaciones y tuvimos un par de reuniones donde ellos prácticamente estaban basando el informe en que no habían podido avanzar. Es decir, el informe era que sí, que había que decirle a la JEP que estaban trabajando, pero que no había nada. La JEP también le pidió información al DANE y a la Fiscalía General, además de solicitarle a la Personería de Medellín que facilite este proceso. Y con la ayuda de Yorani Alzate me place presentarles a una nueva voz que seguro en la nueva temporada de Morada Noticias va a estar ahí punteando, súper pendiente de las reporterías y de contarles a ustedes oyentes las historias. El nuevo editor de Ciudad, David. Hola a todos los oyentes de Morada Noticias, mi nombre es David Pareja, editor de Ciudad, y el día de hoy vengo a contarles que el Sindicena, el Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje, convocó a una caravana hoy a las 8:30 de la mañana que salió desde la sede El Pedregal y llegó hasta Clatrava, en Itagüí. Con ella, el sindicato le exige al director nacional Carlos Mario Estrada que frene el proyecto de virtualización que adelanta en convenio con grandes multinacionales y que tiene como fin, según ellos, privatizar la institución. Hablamos con Nicolás Alberto Zapata Vázquez, integrante de la organización sindical, quien nos dijo que la virtualización pretende suprimir las acciones que se desarrollan en todas las regiones a nivel nacional y volverlo todo netamente tecnológico, restándole importancia a los procesos humanos, académicos y de trabajo que se imparten en las aulas de conocimiento.
que es un proceso que se está adelantando a espaldas de los trabajadores. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de participar realmente en este proceso de reestructuración, sino que eso lo viene haciendo el gobierno, en este caso la administración de Carlos Mario Estrada, lo vienen haciendo prácticamente a escondidas o desconociendo la organización sindical. Entonces, a raíz de eso, ya nosotros hemos hecho 2 plantones. Eso, pues, lógicamente que va en contra, digamos, de la naturaleza misma del SENA, que es una formación en el hacer, con práctica, con talleres, con materiales, con equipos, con herramientas, con instructores que son técnicos, más que pues, ser pedagogos, son personas que vienen del mundo del trabajo, y entonces nosotros ahí pues tenemos una serie de diferencias con la actual administración del SENA, que pretende inclusive que la parte virtual no la manejen por parte de los instructores y de los funcionarios de la institución. La propuesta que ellos tienen es que eso se maneje desde plataformas y que sea, por ejemplo, multinacionales que ofrecen cursos, que ellas sean las que manejen toda la parte teórica, y el aprendiz se meta a la red, ahí haga su formación desde la parte teórica y vaya solamente al SENA a hacer la etapa práctica. Y eso que es desnaturalizar y acabar con un modelo que ha sido exitoso ya por más de 63 años. Zapata también habló de la deserción académica que genera esta acción. Ejemplo de ello es el gran número de estudiantes que han tenido que dejar su formación por causa de la pandemia. Hace mes y medio el director salió en medios de comunicación y salió en el Congreso de la República a reconocer que habían abandonado la formación o la habían suspendido más de 500.000 aprendices. ¿Qué significa eso? Pues que hoy que nos tienen una propuesta de que la propuesta es virtualizar, pues las mismas cifras y los mismos hechos de manera contundente están demostrando que la virtualidad no es la fórmula mediante la cual se pueda, digamos, ampliar la cobertura o que conocimiento pueda, digamos, llegar a más número de colombianos. Antes, por el contrario, creemos que esto es una cuestión excluyente, teniendo en cuenta como los niveles de conectividad que hay en Colombia en los estratos 1, 2 y 3. Aparte de eso, la gente que ya está en la periferia, si estamos hablando acá de Medellín es una cosa, pero si ya nos vamos aquí a Girardota o Barbosa ya es otra, si ya nos vamos a Cisneros o a Santa Rosa de Osos ya es otra, pero ya si estamos en Ituango, por ejemplo, o en el Chocó o en la costa pacífica, ya es totalmente diferente el tema de la conectividad. Entonces, por eso nosotros pues creemos que el país, ni los jóvenes, ni la población está preparada para eso. Una de las cosas que más le preocupa es el desempleo, puesto que según establece Zapata, miles de instructores y contratistas quedarían sin trabajo, ya que las formas de aprendizaje serían controladas por las plataformas virtuales. La semana pasada hubo una reunión con la dirección, una reunión pues de carácter virtual. Básicamente pues ellos que han dicho que no, que es que eso no es así como ustedes dicen, que mire, que no van a haber despidos, pero nosotros, el SENA tiene una nómina, una planta de personal entre provisionales, temporales, planta de trabajos oficiales y planta ya de empleados públicos de unos 10.300 funcionarios en todo el país, pero tiene una planta de contratistas que van entre los 15.000, 20.000 contratistas, y nosotros creeríamos que serían los principales o los primeros amenazados en esta coyuntura, los contratistas de la entidad, pero nosotros creemos que si golpean los contratistas, pues los que siguen en la línea somos el personal de planta, los vinculados a la entidad. Entonces, ese elemento también es importante que la gente lo tenga claro. Los trabajadores establecen que hasta el momento no han obtenido respuesta. Por ello, seguirán realizando manifestaciones acatando las medidas de bioseguridad. Nuestra ronda de noticias la cierra Juan Pablo Pineda con novedades sobre Sabia Salud, nuestra EPS pública del departamento, y también qué está pasando con los exguerrilleros que tuvieron que abandonar el espacio territorial de capacitación y reincorporación en el municipio de Ituango. Pese a que en 2019 mejoraron los números financieros, la situación económica de la EPS departamental Sabia Salud sigue en un déficit cercano a los 800.000 millones de pesos, lo que podría afectar a los casi 1.7 millones de usuarios de la entidad. Según explicó Luis Morales, gerente de Sabia, durante su presentación en el Consejo de Medellín, la EPS tiene en este momento un patrimonio negativo de 586.865 millones de pesos, y los pasivos se dan por el déficit operacional, o sea, porque hay más gastos que ingresos. Aquí ustedes observan que prácticamente todos los años los costos totales de la entidad han sido superiores a los ingresos totales, lo que ha generado el déficit que ustedes bien conocen, y pueden ver cómo los costos totales
El año que fueron más grandes fue en el año 2017, donde se generó buena parte entonces de los pasivos que tenemos acumulados, y a eso súmele las nuevas exigencias de capital y de reserva técnica, de solvencia, para que se pidieron por parte del gobierno nacional. Para 2019, expresó Morales, hubo mayores ingresos, pero los costos y gastos médicos de la EPS no permitieron tener cuentas a favor de la empresa, por lo que la solución para el déficit sigue sin aparecer. Otro de los factores que afectan a la entidad, según el gerente, es que pese a haber ganado afiliaciones entre 2016 y 2017, durante 2018 y 2019 se perdieron. Eso significa que Savia Salud ha perdido cerca de 300.000 afiliados en los últimos 3 años, que en términos de recursos significan 300.000 millones de pesos al año. O sea, esto no le ha convenido esta medida, especialmente la restricción de la afiliación, pues porque genera una pérdida de ingresos y que desafortunadamente, pues ustedes saben que los que se cambian son los más sanos, digámoslo así, los trabajadores más jóvenes y más sanos, que son trabajadores informales o trabajadores por cuenta propia, que están en el régimen subsidiado, y que nosotros nos vamos quedando es con los enfermos. Durante la sesión, la concejal del Centro Democrático, Paulina Guinaga, solicitó que se expongan las cifras de la EPS durante 2020, pues la entidad recibiría recursos de salvamento, además de un posible mejor flujo de caja durante los últimos meses. Igualmente, Aguinaga expresó que es necesario saber la situación jurídica de Savia en lo que tiene que ver con las demandas y tutelas en su contra, además de indicar que es urgente salvar a los hospitales. Adicionalmente, aunque para la vigencia de 2020 se esperan recibir recursos por el acuerdo de punto final, es necesario capitalizar. Es que no podemos hacernos que no le demos nada a la red hospitalaria cuando los hospitales ya estaban en crisis, algunos de ellos antes del COVID. Ahora sí que es cierto, porque no pueden facturar y no pueden prestar sus servicios. Y a mí me llama también la atención, o esperaba que nos dijeran un poco más cuáles fueron las conclusiones, no solamente en términos de la suspensión de la medida, sino en general las conclusiones con el superintendente de salud y lo que se ha hablado también con el gobierno nacional, porque nos dicen, no, es que estamos comprometidos en salvar a Savia, pero el compromiso también lo tiene que demostrar es con recursos. Como parte del proceso de traslado hacia Mutatá, cumpliendo un compromiso del gobierno nacional, de los excombatientes que están en el ETCR Román Ruiz de Ituango, hoy se harán unas brigadas de salud con pruebas de COVID-19. Este traslado, que fue confirmado la semana pasada, se logra después de casi 6 meses de petición de los reinsertados tras diferentes actos de violencia y amenaza en su contra, en los que ha habido 12 asesinatos de habitantes del ETCR por parte de grupos al margen de la ley. Esto dijo Elmer Arrieta, miembro de la Dirección Nacional del Partido FARC. Eso ha sido un pulso bastante fuerte, porque desde finales del año 2019 nos dimos cuenta de que realmente nos tocaba salir de ese espacio territorial por problemas de seguridad. Ya el gobierno no nos garantizó la seguridad integral, ni siquiera la seguridad de ser como tal. Nos mataron 12 firmantes de la paz y varios familiares. En una asamblea que hicimos en enero, ya en asamblea la mayoría no, casi en toda su totalidad, dijeron de que ya no había vuelta de ojo y que lo mejor era conseguir tierras para irnos para otra parte. Según nos contó Arrieta, al igual que Marcos Urbano, coordinador del partido, se buscaron tierras en el oriente antioqueño, en Támesis, y el gobierno nacional incluso les propuso reubicarlos en el Bajo Cauca, a lo que se negaron por seguridad. Sobre cómo definieron ir a Mutatá, Arrieta nos indicó lo siguiente. Tenían una tierra pista, inclusive se había hablado con el gobernador saliente, con Luis Pérez. Esa tierra él había prometido de comprarla para un proyecto de piscicultura, un proyecto grande como especie de centro de acopio para recoger los pescados ahí del resto de TCR y del resto de Antioquia, pero eso no se materializó en la práctica, entonces ya había como algo adelantado. En vista que en otras subregiones no pudimos encontrar tierra, entonces pensamos en esa, fueron las comisiones conjuntas y se pudo pues ya con el alto gobierno, la comisión nuestra, concretar esas tierras. Por su parte,
Urbano nos indicó que el traslado se hará en 2 fases. La primera será el próximo 15 de julio, con cerca de 100 personas que saldrán desde Ituango, y una segunda fase con los reinsertados que están en Medellín. Igualmente, nos contó que el espacio al que irán también funcionará como ETCR, por lo que allá tendrán sus proyectos productivos. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Por fortuna, ayer miércoles 8 de julio de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del 2020, 198 personas han sido asesinadas, 198 seres amados que nos harán falta y que son ciudades posibles que no conoceremos. También visibilizo acá que probablemente han sido asesinadas 20 mujeres en lo que va del año. Lo que pasa es que 4 de ellas pertenecen a la población trans y por eso no suman en la cifra del Sistema para la Seguridad y la Convivencia, el SISC, que reporta 16 mujeres asesinadas. Sin embargo, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso decido para ellas hoy dedicar un minuto de vida y también los 178 hombres asesinados en lo que va del 2020. Uno era un adolescente que queríamos mucho, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, el adolescente que asesinaron en la Comuna 13 el 17 de febrero de 2020. Por Migue, por estas 20 mujeres y todas las personas, los hombres asesinados en lo que va de este año, dedicamos un minuto de vida. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola a todos y todas. Les cuento que esta semana la Universidad de AFIT publicó un libro que compila una serie de textos escritos principalmente por profesores de la Facultad de Humanidades. El ejercicio era escribir lo que pensaban en caliente sobre la pandemia. El libro se llama precisamente Pensar la crisis, perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros. En el libro se instalan emociones, reflexiones y preguntas sobre lo que ha pasado en estos últimos 3 meses. Algunos de ellos se enfrentan a esa perplejidad que propone el título, pues porque es algo nuevo, por lo menos para nuestra generación, y porque nos pone también a tomar decisiones en un ambiente de mucha incertidumbre. Ellos explican cómo esto les ocurre a ellos mismos como padres, como ciudadanos, como profesores, como académicos. Pero el libro instala una pregunta relacionada con la última parte de su nombre, y es un nuevo nosotros. No es fácil responder cuál es el nuevo rumbo social y económico. Por un lado, la historia no nos muestra grandes cambios después de graves hambrunas y pestes. Además, la forma de relacionarnos, intercambiar y definir lo que es importante que hemos diseñado hasta ahora parece la misma forma en la que se le está dando respuesta a la pandemia. Dice Jorge Giraldo que, y lo cito, nada indica que el mundo que viene después de la cuarentena vaya a ser mejor que el anterior. Y es que el camino que se está armando es un camino a punta de recortes de libertades, de protección de la economía de cada país, de vigilancia cibernética,
de aumento de desigualdades porque que sobreviva el más fuerte, de incrementos de la exclusión por la brecha digital y así sigue listando Giraldo. Por otra parte, algunos de esos autores plantean que hay razones para la esperanza, porque debido a que la crisis es en todo el mundo, puede haber un giro coordinado en ese sistema que ha hecho que el siglo XXI sea un siglo muy complicado. Giraldo, sin embargo, pone esa esperanza o esa idea de cambio en algo más pequeño, más cercano. Él dice que, y lo cito, cada persona, cada familia, cada comunidad educativa, cada corporación cimentada en el trabajo grupal deberán construir las nuevas formas de relacionamiento, cooperación y protección de sus miembros. Y más adelante propone, y lo cito de nuevo, generalizar una ética basada en la consideración, la responsabilidad y el cuidado entre todos. ¿Será que cambian mucho las cosas? ¿Qué piensan ustedes? Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Seguimos con este penúltimo episodio de Morada Noticias en un día como este 9 de julio de 2020, jueves. Seguimos hablando de contratación porque en tiempos de pandemia muchos son los ladrones de cuello blanco que han aprovechado los municipios que menos vigilancia tienen. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la locución de nuestros datos para combatir el poder. Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches, todo depende pues de la hora a la que ustedes nos estén escuchando, queridas y queridos oyentes de Morada Noticias. De pronto se acordarán que ayer les contamos que la Personería de Medellín le puso un ojito a algunos contratos que ha hecho la alcaldía de la ciudad. Pues bueno, acomódense porque les vamos a seguir hablando de contratos. Pero antes, estos son los datos para combatir al poder. Resulta que esta ciudad, la supuesta Tacita de Plata, no es el único municipio de Antioquia que tiene vainas raras en su contratación durante la pandemia de este COVID satánico del infierno. La Contraloría de Antioquia, esa misma que estuvo en manos del tal Sergio Zuluaga, le mandó a la Fiscalía expedientes por 7 contratos, en 7 municipios que parecen tener ilegalidades. Y es que los mandatarios tramposos se han aprovechado de que la emergencia les permite darse algunas libertades para contratar más rápido o más fácil por la urgencia, lo que les deja el camino libre para irle quitando pedacitos chiquitos al pan hasta que se lo terminan comiendo todo. Hasta el momento la Contraloría ha auditado 307 contratos que suman más de 75.000 millones de pesos, un poquito más de lo que costaría el proyecto de matrícula cero que propuso el concejal Daniel Duque para darle educación gratuita a los pelados y las peladas de Medellín. Eso pues como para que vean que la corrupción le quita la plata a las posibilidades. Ustedes dirán, bueno, estos manes nos hablaron de 7 municipios, pero no nos dicen cuáles son, qué estafadores. Bueno, tranquilos, los contratos pertenecen a los municipios de Abejorral, La Ceja, Dabeiba, Necoclí, Carepa, Betulia y Valdivia. Listo, ya, no se enojen pues. Pero bueno, miremos unos ejemplos para que nos quede claro cómo son de canallas. El contrato que embala al alcalde de Abejorral, Julián Muñoz López, es de 267 millones y se dio para suministrar víveres y alimentos de bioseguridad. La vaina es que tiene algunos precios un poquito altos. La bolsa de leche costó, por ejemplo, 8.850 pesos, cuando una bolsa de leche cuesta 2.200. Además, el contrato tendría doble facturación en el transporte de los paquetes. El de La Ceja es un contrato por 200 millones para paquetes alimentarios, en el que también habría sobrecostos. Ese todavía no se ha pagado, pero la Contraloría dice que hay indicios de posibles costos elevados en los paquetes e irregularidades en la empresa de logística.
En la lista de precios de este paquete, la libra de lenteja aparece a 3.480 pesos y el aceite por 900 mililitros a 8.000. En la central mayorista, estos productos valen 1.400 y 4.600 respectivamente. En Necoclí resulta que se contrató la compra de 3.000 paquetes alimentarios, pero curiosamente no aparecieron de manera oficial esos 3.000 beneficiarios, ni la alcaldía demostró que los haya. Según la fiscalía, todos están aún en revisión, en investigación, y ninguno de los alcaldes mencionados ha sido procesado por la justicia. Y uno se pregunta cuántos contratos más se irán descubriendo que tienen sobrecostos, o que se contrató para lo que no era, o que se siguen desviando fondos, o uno nunca sabe, o que se hizo alguna cirugía que se hizo presentar como una cirugía importante y era estética, como sucedió alguna vez con Sergio Zuluaga, o X motivo, porque lamentablemente Colombia es un país en el que los dirigentes utilizan las posibilidades de contratación pública muchas veces para enriquecerse. Hoy el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omera, dijo que se determinó que 350 contratos del país en este tiempo de pandemia pues tienen presuntas irregularidades. 350 contratos parece poco, pero no es poco. Si solamente en 7 se perdieron 75.000 millones de pesos, ¿cuánta plata se habrá podido perder en 350? Y muchos casos de esos son lamentablemente municipios del país que están alejados y en los que puede haber poco control. Esa es una situación bien difícil en este país y uno lamentablemente se pregunta cuáles son los mecanismos de control real. Pues al parecer el Congreso de la República ya aprobó una ley de pliegos tipo para la contratación pública, pero ustedes saben que este es el país de echa la ley, echas dos trampas. Como dice Chicho, malos electores no podemos exigir buenos gobernantes. Bueno, con eso comienzo mi intervención en estos datos, que creo que falta uno de los municipios y es el pueblo donde vivo, Barbosa. Barbosa también está siendo en ese momento investigado por unos contratos y me parece súper nefasto que usen pues esta crisis económica y social para llenar los bolsillos de quién sabe quién. Yo creo que esta es una experiencia que nos sirve para saber elegir. Es que, muchachos, yo creo que nosotros debemos de pensar más en el pueblo, en lo que nos conviene a todos y no solo elegir por amistad o por un tamal, lo que sea. Siento que es hora de pensar muy bien en quién queremos que nos gobierne, en quién queremos que esté allá y si realmente nos representan esas personas a las que estamos eligiendo. Porque mientras miles de familias están viviendo una crisis, una situación económica tenaz, desde nuestras administraciones están pasando este tipo de cosas con los contratos. No es justo. En ese momento hay estudiantes, hay trabajadores informales, hay personas que las echaron de las empresas, que necesitan demasiado como para, pues es que no sé, no me cabe en la cabeza terminar de escuchar esto, aunque yo sé que no es nada raro en un país como Colombia. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Oh, dime qué se siente. Dime qué se siente. La Backing Rap. Dime qué se siente. Se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten. La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. Y que se siente, y que se
se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida es superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? Tengo el jazz, el funk y el soul son nuestros sonidos y tonos más puros. Días azules, un nuevo sol. Cosas que pienso y luego doy mientras soy y me pierdo en el rap. Voy fundiendo faltas y miedos, reverdeciendo en deseos nuevos. Ráfagas de viento soplan sobre mí, soy un frágil movimiento a kilómetros de aquí. Todo lo verde que aún nos ampara, toda la gente que el hambre encara, cada día más cara la vida y sus máscaras. ¿Qué tramarás? Si con todo te anulas, todos los templos los vuelves ruinas, que tanto aprecias mientras caminas. Y haz de cuenta que no ha pasado nada cuando otro insista en dañarte la mirada. Hacerte malas pasadas, no olvides las malas jugadas. Son contra la vanidad, pa' soltar lo que se acaba, pa' soltar lo que se va. Indubitable es reírse de la desgracia ya que criticarla frustra. Causa y efecto solo por citar disgustarla. Pequeña inmensidad de lo que tiene sienes. Por kilómetros critican 2 centímetros tienen. En un féretro las matas de sus méritos. Yo ajeno a expectativa, me palmo de mi energía como la tinta de la vida en busca del lienzo perfecto. En mi hábitat que transitan inamovibles sentimientos. De decirte que es el momento, no voy a hundirme, estoy despierto. Sé que he de valerme de mi talento que siempre seguía en el aumento, que no lo derriban argumento. No veré, ese paralelo crece el movimiento. ¿Qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida es superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida es superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? Si la vida te da bases, pues ordénalas. Las personas que hacen daño a un lado, déjalas. Esto tarde lo aprendí, ahora tú di qué se siente. Será alguien que en verdad no sientes inconsciente, que tu destino lo escribes tú y solo tú podrás posesionar tu virtud. Con ímpetu podrás entender esa gran tómbola y así ser diferente en la multitud. Yo lancé piedra porque estaba libre de pecado y 2 corazones rompí de un solo bocado. Estaba equivocado por no saber comprender que una vida de la otra no debía depender. Por ende lo primero es conocerse a profundidad y así de a poco vas a acabar con tu debilidad. Recuerda que aquí solo serás un recuerdo, que en la vida todo se paga, yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida es superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida es superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, señores? Esta maravillosa canción de la Backing Rap, una de las bandas que se presentó en el cumpleaños de Morada el año pasado y bueno, que este año no hemos podido ver en vivo por esta pandemia, pero esperamos verlos tocar pronto. Son amigos de la casa y les mandamos un saludo muy grande en nuestra canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. En este episodio de hoy, del jueves 9 de julio de 2020, en Morada Noticias, les contábamos que hay 4 estudiantes de la Universidad de Antioquia declarados en huelga de hambre hasta que no les aprueben la matrícula 0 para el próximo semestre, que además 10 días tiene la Alcaldía de Medellín para presentar información sobre 108 personas desaparecidas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de eso, el Sindicato de Trabajadores del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, hacen huelga para que no les visualicen toda su educación y menos lo hagan con multinacionales. Y la EPS Sabia Salud sigue siendo un rollo porque tiene déficit de 800.000 millones de pesos, a pesar de que el año pasado le fue un poquito mejor en finanzas. Y les contamos cuál es el destino de los excombatientes que abandonaron el ETCR de Ituango y que van para Mutatá. Además escuchábamos la voz de
Camila Uribe de Casa de las Estrategias con su columna de Conexión Académica y Juan José Velázquez Solarte, que ya se nos va esa maravillosa voz de datos mañana, hablando también de la contratación estatal que está escarbando la Fiscalía. Recuerden que todas esas historias y esas noticias las pueden encontrar y escuchar de nuevo en mixcloud.com/Morada Estéreo, en nuestro canal de YouTube Morada Estéreo y en la fanpage en Facebook Morada Colectivo. A continuación, Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Saludos cordiales, sean bienvenidos a esta sección deportiva de Morada Noticias. Para entrar inmediatamente en materia, nos conectamos con la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, que recibió una millonaria sanción administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nortes, orientales, precio de taquilla, para el buscado, para el próximo partido de eliminatorias, cuando pase el virus, para los partidos a puerta cerrada, para el concierto de Gaga, lleve la boleta, lleve. Bueno, no pudimos establecer comunicación por fallas en la señal de origen, pero les contaba que la federación tendrá que pagar más de 16.000 millones de pesos, pues la superintendencia comprobó que formó un cartel con el negocio de las boletas para ver a la selección Colombia en los partidos de eliminatorias al Mundial de 2018. Además de la sanción a la federación, fueron multadas 13 personas naturales, entre los que se encuentran varios directivos de la entidad y de la empresa TicketJam. Para hablar del tema, establecemos comunicación con el expresidente de la Federación, Luis Bedoya. No puede hablar porque está detenido en Estados Unidos, por el escándalo de corrupción del FIFA Gate. Y ahí que se demostró que los directivos de todo el continente recibían sobornos a empresas a cambio de contratos. Bueno, retomando la información, les contaba que la sanción es por varios motivos. En primer lugar, los directivos hicieron una licitación para el manejo de la boletería, pero le dieron a Ticket Shop información importante para llevarse el contrato. En otras palabras más comprensibles, le dieron el contrato a dedo. Morada Noticias presenta una grabación exclusiva de la licitación. Estamos en esta licitación pública con preguntas muy justas para todos. Visitante A. En una sola palabra, ¿cómo explicaría que el universo haya partido de la nada, sea cual sea su origen? Lo siento mucho, pero las reglas son las reglas. Bueno, ahora la pregunta definitiva para vos, Ticket Shop. ¿Es cierto que vas a pagar por anticipado y vas a pagar más de 40.000 millones, cifra que supera la que van a pagar otros oferentes? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es la empresa que necesitamos. ¡Toma tu contrato! Muchas gracias por el reporte. Con entregar este contrato amañadamente no pararon las irregularidades. Después de que Ticket Shop quedó autorizada para vender las boletas, fue que empezaron con el polémico negocio de la reventa. El modus operandi era sencillo. Anunciaban una fecha para la compra de boletas por parte del público. Por ejemplo, 9 de junio a la medianoche. Un instante después, la página por la que se podían comprar quedaba fuera de servicio y cuando funcionaba nuevamente, la boletería estaba agotada porque había sido transferida a la empresa TicketJam, que las vendía a un precio más caro. Algo similar a lo ocurrido en las elecciones de 1970, que se fue a luz durante el conteo de votos y cuando volvió ganó el que iba perdiendo. Esperemos que no aparezca ninguna guerrilla de hinchas. Como el tema no solo es materia administrativa, sino penal, establecemos comunicación con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Fiscal, buenas tardes. ¿Tiene pensado abrir la investigación a la Federación Colombiana de Fútbol y a sus directivos? En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. No puede hablar porque está viajando, cuidando a la hija. Esos son los padres que la patria necesita. Ojalá la cuide también como cuida a su amigo el presidente. Disculpe por importunarlo, fiscal. Y hablando de familias y de presidentes, el hijo de Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que fue sancionado con una multa de más de 300 millones, publicó en sus redes el siguiente mensaje. Somos un país tan atrasado que la reventa de boletas es un delito cuando en países desarrollados es absolutamente legal y fuente de ingresos para muchos estudiantes, por ejemplo. ¿Por qué nadie habla de esto en Colombia? Superintendencia, movamos nuestra industria.
desatrasémonos. Tan consciente ese man como piensan los estudiantes que se la pasan peleando dizque porque les den buenas condiciones en vez de ponerse a revender boletas. Esas son las propuestas que sacan este país adelante. Desatrasémonos. ¡Estudien, vagos! Para Morada Noticias, opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Conversaciones de Esquina, una sección de Editores de Ciudad. Soñar con viajar es pensar en lugares exóticos que nunca hemos conocido o en lugares hermosos que simplemente con su recuerdo nos motivan a volver. Sea solos o acompañados, es evidente que a casi todos nos provoca salir de la cotidianidad y estar en parajes bellos por una temporada al menos una vez al año. Sin embargo, bajo la cuarentena del 2020, el turismo es, por así decirlo, imposible. Esta semana, Editores de Ciudad se pregunta: ¿a qué lugar quieres ir después de la pandemia? Y después de cuarentena me gustaría irme a un viaje romántico por el pueblo de Jardín. Es un lugar que ya he visitado, pero que extraño y anhelo mucho volver a ir a visitar, sobre todo por sus paisajes, las trucheras, lo bonito que es el pueblo. La parte que quisiera conocer, pues no conozco Medellín, ¿cierto? Por tal motivo de que quisiera conocer muchas partes de él, pero más sin embargo quisiera conocer el Cristo de Picacho, ¿cierto? O el estadio, o partes así turísticas y partes que se vea una vista muy buena. Y por tal motivo de que me gustaría compartir con ustedes muy pronto. Pues conozco muchas partes de acá de Medellín, soy muy turístico, pero más que todo me gustaría conocer como un hospital mental, ya que han hablado mucho de esos lugares, no he tenido la oportunidad de estar o convivir con alguien que haya pasado por ese lugar, y por la razón de que quiero conocer ese espacio con ustedes. Después de la pandemia, quiero visitar Trigo y Aromas, que es un café-restaurante localizado en mi pueblo. Es un lugar para parchar con amigos, sentarse en un sofá a beber café helado en los días cálidos o una avena con canela en los días fríos. En este sitio, colmado de plantas, libros, colores, se siente la música, la poesía, el arte. De allí brota la creatividad, de allí nace la inspiración. Bueno, yo dibujé el Museo del Cementerio de San Pedro. Fue construido en 1828. Me gustaría ir a conocerlo porque me llama mucho la atención. He leído que corresponde a obras escultóricas y arquitecturas representativas del arte funerario. Y quiero aprender más sobre los monumentos funerarios que están allá. Sé que en este momento no se puede, pero pues como nos dijeron, después de esta pandemia tal vez se pueda realizar. La Piedra del Peñón. Ese lugar es espléndido. Tiene unas vistas como ninguna otra. Y se puede apreciar la naturaleza como casi en ninguna parte más de Medellín. Es un lugar para pasar un rato espléndido. Creo que donde yo pudiera salir cualquier momento de la cuarentena, iría directamente hacia ese lugar. Pues parce, lo que más extraño es salir a andar en moto, conocer lugares, probar comidas distintas, culturas, sentir como esa tranquilidad así del camino y esa paz y esa tranquilidad de los pueblos que casi la ciudad no te entrega. Entonces extraño como todo eso, más que todo porque me gusta sentirme tranquilo y no como tan atareado pues en una ciudad. Bueno, creo que el primer lugar que yo espero visitar apenas se acabe la cuarentena es la Laguna de Ortiz en Santander, porque siempre he tenido muchísimas ganas de ir allá. Me parece un lugar súper lindo, tiene unas tradiciones muy bonitas, un paisaje hermoso y pues porque es un lugar como muy desconectado de todo. Entonces pues nada, espero apenas pase todo esto poder ir allá. El Jardín del Sueño. Inmenso clavel y capilla a su vez, enternece su amanecer con el sol a sus pies. Óleos desiertos con urnas de cristal han de poblar sus bosques y su capital. Los árboles inquietantes se han de encontrar en el pasadizo secreto de montañas con pronta obesidad.
Vegetación divina, rincón ausente, existencia solitaria con muchedumbre de gente que propicia el pan con chocolate caliente. Clavel sonoro con peculiaridad, labran sus tierras con bondad, campesinos de orgullo nacional, con coloridos cachetes que irradian sudor con felicidad, semillas del sur, de jardín, sumergidas en jazmín. Conversación de arte, ciudad y amar. Hoy le decimos adiós a Rosita Turizo de Trujillo, pionera y formadora de lideresas. Fue la primera mujer en ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, una carrera que emprendió sola junto a 62 hombres. Rosita luchó contra la discriminación legal que sufrían las mujeres. Por eso en 1955 impulsó la Asociación Profesional Femenina de Antioquia, desde la que entablaron el debate público sobre la necesidad de reevaluar las condiciones laborales de las mujeres, tomando como experiencia a su amiga arquitecta, que aunque tenía el conocimiento, tuvo que enseñarle a un hombre para que él fuera el jefe. Esa fue la primera piedra para crear 2 años después la fundación de la Unión de Ciudadanas de Colombia, la cual presidió en sus comienzos Rosita y que se encargó de canalizar la voz de rechazo que tenían las mujeres ante las desigualdades que reinaban, pues hasta ese momento nunca habían ejercido su derecho al voto y ni siquiera tenían cédula de ciudadanía. Ella se dedicó a capacitar a las jóvenes estudiantes y también a las amas de casa sobre la importancia de la participación de las mujeres en la esfera política, cívica y social, logrando así que el 1 de diciembre de 1957 la voz de las mujeres se alzara mediante la participación en el plebiscito. Además participó en la fundación de la Universidad de Medellín en 1950 y la Universidad Autónoma Latinoamericana en 1966. Ejerció también durante 20 años como fiscal del Tribunal Supremo de Medellín. Hoy le decimos adiós a una mujer líder que luchó por obtener cambios en una sociedad machista. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Ojo común, verso libre y música corriente. Esos son 3 de los grandes proyectos o procesos que recoge el techo de la Pascasia, una casa en el centro de Medellín que está cerca a las Torres de Bomboná y es patrimonio histórico, pero se ha vuelto tremendo parche cultural contemporáneo para exposiciones y para mucha gente que está haciendo cosas. En medio de esta supervivencia tan difícil, de esta cuarentena que se alarga y uno no sabe si por mala política o regular política nos están asustando con que viene lo peor. Les toca a la Pascasia hacer coworking en Medellín. Vamos a ayudarnos, vamos a irnos para allá, vamos a llamar en este clasificado a la Pascasia para hacer coworking al 315-530-6183. 315-530-6183 o escribirle a Suárez Sancho, Suárez con Z, @gmail.com. Entonces, trabaja desde la Pascasia, tiempos a tu medida y así nos ayudas a mantener vivo el caserón. Espacios a partir del 1 de julio, ya fue, de 8 a.m. a 5 p.m. el día, a 50,000 pesitos y el mes a 300,000. Ojo pues, si están muy estresadas en la casa, a trabajar a la Pascasia. Gracias por sintonizar de nuevo Morada Noticias. Mañana nos escuchamos con el último episodio de esta temporada 2021. Muchas gracias por 6 maravillosos meses de transmisión y recuerden que regresamos recargados el 3 de agosto de 2020. Feliz jueves para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.